Para dar inicio a este evento, les pedimos a las personas presentes tomar sus lugares y recordar que el uso del cubrebocas es obligatorio, así como mantener la sana distancia en todo momento. Agradecemos a todos los presentes y todas las presentes poner en modo silencio sus celulares. Bienvenidos a la conferencia magistral Los hombres ante la transición de género que impartirá el doctor Benno de Kaiser. Esperando que tanto ustedes como sus seres queridos estén gozando de buena salud. Agradecemos su asistencia a esta conferencia, cuyo trabajo se organizó en colaboración con la Vicerrectoría Académica y el Programa de Género e Inclusión. Nos acompañan en el presidium el doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctor Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctor Benno George Álvaro de Kaiser Fokker, profesor investigador de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. A continuación, invitamos al doctor Luis Arriaga Valenzuela a que nos dirija unas palabras introductorias y de bienvenida a la jornada del día. Agradecemos sus palabras. Muy buenos días, estimados alumnos. Les saludo con mucho gusto. Estimados maestros, solo veo algunos, lamentablemente. Me hubiese gustado que hubieran venido más. Estimado vicerrector Alejandro Anaya, me alegra compartir este espacio contigo. Estimado doctor Bueno, muchas gracias por su presencia en la Ibero en este día emblemático para nuestra comunidad. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a propósito de este día en el que las mujeres hacen un paro de labores en todos los ámbitos de acción. Con esa interpelación y con el deseo de renovarnos y transitar a un mundo libre de violencia, hemos decidido reflexionar con respecto a la importancia de su participación en nuestra comunidad, así como sobre nuestra contribución a la preservación o no de la violencia de género. De acuerdo con el censo 2020, en México hay 61.400.000 hombres y 64.500 mujeres. Lo importante a destacar de este dato es que las mujeres no son una minoría, aunque en el imaginario colectivo se les ha considerado como tal. Más grave, no es solo una consideración. Otros datos dan cuenta de la asimetría en los ingresos y de la preponderancia masculina en puestos de autoridad. Diversos giros mentales nos llevan a pensar que las mujeres son como personas menores de edad a quienes hay que tutelar y cuyas decisiones debemos atemperar. Los prejuicios anteriores deben erradicarse, pues se vuelven justificaciones para impedir la equidad en el acceso a derechos como la educación, el trabajo, el voto o la dedicación a trabajos y profesiones que solo se conciben desde una masculinidad dominante. Afortunadamente, estas formas de discriminación directa están cambiando en muchos contextos. Estructuras que parecían inamovibles han comenzado a dar pasos. Tal es el caso de las estructuras de gobierno de la Compañía de Jesús. Hace más de 25 años se escribió un decreto en el órgano máximo de gobierno de los jesuitas que se llama Congregación General. Es una especie de asamblea. En esta reunión se lleva a cabo en determinados tiempos en Roma, bajo un esquema de representación proporcional de todos los jesuitas del mundo para tocar temas fundamentales. Y hay un texto que se llama La Compañía de Jesús y la situación de la mujer en la iglesia y en la sociedad, que fue retomado el año pasado por nuestro padre general Arturo Sosa Abascal. Se crea entonces una comisión sobre la función y responsabilidades de las mujeres en la Compañía de Jesús. Decía el padre general, abordar el tema de la participación de las mujeres desde la perspectiva de la colaboración en la misión
Es una oportunidad para comprender más profundamente hacia dónde nos lleva el espíritu y dar mayor densidad a nuestra vida comprometida a fondo en la misión de reconciliación y justicia en todos nuestros apostolados. Bueno, ya desde San Ignacio de Loyola decimos que una invitación de Dios debe de concretarse en la historia con acciones. No basta la reflexión, se debe llevar a cabo esta invitación, esta historización de las invitaciones que hacen estos documentos. Entonces, fíjense que hace una semana, hace muy poco tiempo, 2 semanas, fue nombrada presidenta de la Universidad de Santa Clara, de la que soy titular como miembro del Board of Trustees, la doctora Julie Sullivan, como parte de esta intención de empatar nuestra fe y justicia puesta en la construcción de un mundo más igualitario. Entonces tiene que haber acciones afirmativas para que esto sea creíble. Sin embargo, pues hay mucho camino por recorrer. La discriminación prevalece, indirecta y estructural, que se muestra en las políticas diferenciadas con respecto a los ascensos, el acceso a los puestos de decisión, el logro de ciertos niveles académicos que implican recursos económicos adicionales y en la cantidad de la producción científica. Todo ello derivado de la carga de tiempo y de trabajo que tienen asignado socialmente como su responsabilidad, por ejemplo, en el trabajo en el hogar y los cuidados realizados sin remuneración económica. Así como estos prejuicios atentan gravemente contra las mujeres, los estereotipos y roles de género también tienen implicaciones y nos impactan como hombres y tenemos que ser muy conscientes de ellos para confrontarlos. Por eso celebro mucho que estés aquí. De acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica, los niños y los jóvenes padecen altos índices de violencia de género en esta etapa educativa, en tanto deben diferenciarse constantemente de las niñas a través de peleas, jugar físicamente a los golpes y mostrar que no se parecen a ellas, afirmando un tipo de masculinidad que no tenga absolutamente nada que ver con lo que consideramos femenino. Bueno, creo que nos vas a ilustrar mucho en esta parte. Asimismo, cuando en este estudio se preguntó a los niños cómo resuelven los problemas en la escuela, la mayoría contestó: me quedo callado, busco vengarme y culpo a otro de lo que me acusan. Mientras que las niñas respondieron: trato de resolverlo, reclamo y digo lo que pienso, le digo al maestro o director. Bueno, estas respuestas muestran la carencia de herramientas de resolución de conflictos en los niños varones, producto de la exigencia social que no muestren sus emociones y de que se defiendan mediante la violencia física. Múltiples estudios sobre masculinidades nos muestran también que la presión generalizada por estereotipos de la masculinidad hegemónica con sus características, por ejemplo, de autosuficiencia, sobrevaloración de la fuerza física, ser heterosexuales, compulsivos, fobia a la diversidad sexual, hipersexualidad y dominio de la agresión y el control, provoca efectos negativos en la vida de los hombres y sus comunidades. Esto tiene una base pues más científica, más que moral. Bueno, seguir estos mandatos de masculinidad es un factor de riesgo para nosotros en tanto que tienen repercusiones en nuestra salud, como una mayor mortalidad y una menor esperanza de vida, mayor riesgo de accidentes y peleas físicas, prevalencia de adicciones al alcohol y a las drogas y mayor tendencia al suicidio. Les comparto otros datos. Por ejemplo, en 2019 en México hubo 747,000 defunciones, 43.5% de mujeres y 56.5% de hombres. La sobremortalidad masculina de 13% se debe a las muertes accidentales y violentas y al mayor consumo de alcohol y tabaco. Esto de ninguna manera pretende atenuar
la gravedad de los feminicidios. Se vinculan indudablemente a una masculinidad hegemónica de la que he hablado, que privilegia sobre todo el control y la violencia de sus cuerpos, sus afectos y sus vidas. Una académica, que es una referencia en el mundo del movimiento social feminista, Rita Segato, que opina que llegar a ser hombre es un trabajo agotador, pues la masculinidad debe refrendarse todos los días. Bueno, pues ahí está la pregunta, ¿verdad? Ningún varón, afirma Rita Segato, nace con el título bajo el brazo y la mínima falla en su larga lista de demostraciones de valor, arrojo, desdén del peligro y violencia hacia lo femenino o feminizado puede poner en riesgo la defensa del título. Además, nos dice que la masculinidad no es una producción teatral destinada a ser vista por las mujeres, sino una obra que se ejecuta para ser vista y validada por otros hombres. Bueno, lo anterior, su impacto en nuestra capacidad de disfrutar la vida y realizarnos, así como la problematización de nuestra forma de adaptarnos a los cambios que han impulsado los movimientos feministas, nos conduce a esta conferencia magistral y a todos los eventos que hemos organizado para este día. Hay una serie de eventos que están organizados precisamente pues con esta intención de concientizar a la comunidad de la importancia del tema de la igualdad. Y lo digo también pues en mi experiencia como abogado defensor de derechos humanos, que me ha tocado defender casos de discriminación en razón de género, de condición social, de pertenencia étnica, o casos también de mujeres que han sido pues violentadas en su cuerpo y han sido pues torturadas con esta modalidad sexual, ¿verdad? Hay un caso muy interesante que se llevó, los hechos tuvieron lugar en la comunidad de San Salvador Atenco, no sé si se acuerdan, aquel aeropuerto que querían construir en el año 2006. Hubo una protesta el 3 y 4 de mayo en donde llegaron policías a la comunidad y pues hicieron pues una represión muy grave a expresiones de disidencia y de protesta social. Y ahí las mujeres que estaban en la protesta, estuvieran participando o no, fueron incorporadas a las camionetas, y en ese trayecto, que es donde se lleva a cabo la tortura, en ese trayecto de llevarlas a rendir la declaración, ahí fueron obligadas, por ejemplo, algunas mujeres a realizar felaciones a los hombres, a los policías. Y bueno, y el caso pues lo llevamos en el 2006, en un primer momento en aquella Fiscalía Especial para Atención de Casos de Violencia contra la Mujer, y ante la falta de acceso a la justicia, conforme a los estándares más altos de protección a los derechos humanos, a la Constitución y al artículo 8 y 25 de la Convención Americana, pues este caso permaneció en impunidad, y entonces después de 2 años lo presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A mí me tocó acompañar a alguna de las víctimas. Y entonces, pues el caso acaba de ser fallado, se acaba de dictar una sentencia hace relativamente pocos años sobre la responsabilidad del Estado para atender estos casos específicos de violencia sexual que existen en México, perpetrada por funcionarios públicos o policías en agravio a las mujeres. Bueno, eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero creo que cuestionar nuestra forma de ser hombres e interrogar cómo nos hemos construido y constituido como tal no es una tarea fácil ni de un solo día, sino también pues es un ejercicio que lo tenemos que llevar a cabo todos los días, que tenemos que hacer como una especie de examen. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, nos enseñó a todos los jesuitas a examinarnos todos los días. Entonces nosotros todos los días, en la noche, hacemos como una especie de diario, no sé si ustedes lo han hecho,
y decimos, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que agradecer en el día? Pero también cuáles son esas oportunidades que me faltan a mí para crecer. Y creo que un punto que habrá que incorporar en este examen, pues es este tema del cual vamos a hablar. Les invito, bueno, ya me extendí demasiado, perdón. Les invito a escuchar atentamente al doctor Veno y a participar en las actividades también nuevamente que la comunidad Ibero organiza en el marco del 9M durante todo el día. Deseo que en todas estas actividades permitan sobre todo la ampliación de nuestros horizontes. Esto es lo que de veras deseo sobre todo para nuestros alumnos, que pues estamos aquí porque creemos en ustedes, porque le estamos apostando a que ustedes van a cambiar estas relaciones para que sean más equitativas. Y ha habido un avance muy importante. Aquí quiero decir también en alusión a la trayectoria del doctor Anaya, que los derechos humanos no son una concesión generosa de los estados, sino han sido productos de luchas históricas. Y el día que conmemoramos, pues ayer, fue eso, producto de luchas históricas de muchas personas, hombres y mujeres, que cayeron en la lógica de construir derechos. Y esos derechos, recordemos que son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables. Y entonces en esta lógica, pues, deseo que todas estas actividades, pues, amplíen nuestros horizontes, pero sobre todo nos orienten a un camino hacia mayor equidad y mayor libertad para nosotros mismos. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor. Agradecemos sus palabras al doctor Luis Arriaga Valenzuela. Ahora escucharemos al doctor Alejandro Anaya Muñoz, que presentará una breve semblanza del doctor de Kaiser. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, rector. Gracias por acompañarnos, por apoyar estas iniciativas. Doctor Veno de Kaiser, ahorita lo voy a presentar. Muchas gracias por viajar a la Ciudad de México y acompañarnos también en este día. Y pues saludos a todos, ahora sí que todos estamos aquí, los compañeros de la comunidad universitaria. Estudiantes, directores de división, directores de departamento, profesores, compañeros de otras áreas de la universidad, de otras direcciones, compañeros también de los servicios de aquí de la universidad. Acá todavía hay algunos lugares, jóvenes que están ahí parados en la puerta, todavía se pueden sentar, pásenle. También el objetivo es que podamos tener un diálogo con el doctor de Kaiser, que nos va a hablar unos 45 minutos, pero después vamos a tener un buen espacio para dialogar con él, ¿no? Ahí va a estar el micrófono, ya llegaremos a ese momento. Y pues bueno, reiterar la invitación que nos hacía nuestro rector a, más allá de este espacio, seguir participando en el resto de las actividades del día. Todo el día va a haber talleres, va a haber actividades. Sigamos en eso. El objetivo de hoy, 9 de marzo, que no están nuestras compañeras, que no están nuestras profesoras, que no están tampoco nuestras colegas, es eso, es reflexionar sobre qué nos toca. Las chicas universitarias, el contingente ayer de la Ibero ya nos puso un ejemplo, ¿no? Y no solo este año, sino en años anteriores. Están haciendo su parte y la están haciendo con mucha valentía y la están haciendo con mucho compromiso y con mucha creatividad también. Pero como lo dice el título de la conferencia, los hombres ante la transición de género, estamos en una etapa de cambio. Yo diría de cambio de época, y es muy reciente, es muy reciente. O sea, a los chavos que tienen quizás 5 años más que ustedes, no les tocó la sacudida que les está tocando a su generación. Obviamente a nuestra generación para nada nos tocó nada en este sentido. O sea, vivíamos en un ambiente en que ni siquiera nos cuestionábamos muchas de las cosas que nos tenemos que cuestionar hoy.
empezando por los chistecitos en clase y todas esas cosas de las que nos va a hablar el doctor. Eso, o sea, no existía, nadie se lo cuestionaba, ¿sí? Pero insisto, estamos en un momento que a ustedes y a nosotros, porque nosotros estamos aquí acompañándolos, estamos con ustedes, nos está tocando esta sacudida. ¿Y qué nos toca ante esa sacudida? ¿Sí? Y nos tocan muchísimas cosas, nos toca hacerlo desde nuestra reflexión personal en gran medida, como decía el rector, de qué cosas hago yo en mi vida cotidiana que son violentas, ¿sí? Chiquititas, si ustedes quieren, que ni siquiera nos damos cuenta, jajaja, qué risa, ¿sí? Pero que a final de cuentas son violencias. Y de ahí hacia otro tipo de situaciones mucho más extremas, ¿no? Entonces creo que sí nos toca a nosotros los hombres verdaderamente cuestionarnos qué es lo que hacemos en nuestro día a día para contribuir de alguna manera a ese ambiente social que resulta en 11 mujeres asesinadas al día. ¿Sí? O sea, no es un problema nada más de los feminicidas y no es un problema nada más de las instituciones de procuración de justicia, que investiguen los casos. O sea, todo eso se da en un contexto social del cual nosotros somos parte, con nuestras pláticas día a día, con nuestros mensajitos en el WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí nos toca cuestionarnos verdaderamente qué estamos haciendo para contribuir a eso. A lo mejor sin darnos cuenta, a lo mejor sin saber, ¿no? Pero bueno, obviamente yo no voy a dar la conferencia, así es que ahí le dejo. Pero bueno, me da mucho gusto que estemos aquí, los compañeros de la comunidad universitaria, para reflexionar fuerte sobre esto. No solo ahorita, sino todo el día. Pues tenemos un comentarista de lujo. Más allá de lo que vayamos a compartir aquí con él, los invito a buscar en YouTube distintas de sus conferencias. Hay varias conferencias sobre este tema y sobre otros temas relacionados, todas. Ninguna tiene desperdicio, se las recomiendo ampliamente. El doctor Benno de Keyser es padre de 4 hijas y abuelo de 3. Médico, antropólogo social y doctor en salud mental comunitaria. Investigador del Instituto de Salud Pública y docente en las maestrías de Salud Pública, de Género y de Salud, Arte y Comunidad de la Universidad Veracruzana. Es cofundador y parte de Hombres Responsabilizándose de su Vida y Cómplices por la Igualdad. Fíjense qué potente nombre. Hombres Responsabilizándose de su Vida y Cómplices por la Igualdad. Y coordinador del informe Masculinidades y Salud en las Américas con la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente está haciendo una estancia de trabajo con la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM en la construcción de un programa integral de trabajo con hombres en la propia universidad. Así que, doctor Keyser, pues muchas gracias de nuevo, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias por sus palabras. Me voy a quitar el bozal, ¿se puede? Y me voy a mover un poquito por el espacio. Gracias por acudir. Cuando llegamos estaba una barra atrás y poco a poco se ha ido poblando adelante. Un día sin mujeres. Imagínense un día sin mujeres, también en el ámbito doméstico, o una semana sin mujeres. ¿Sí? Ahorita nos tocó incluso tener que llamar a la secretaria que se quedó en la casa para ver la cuestión administrativa. A mí me tocó en Jalapa hace 2 años también, el 9M, y fue una jornada muy interesante que empezó en la televisora estatal y no había mujeres. Y los hombres que estaban ahí todos preocupados si a las 10 iban a llegar las señoras que les traen el desayuno. Me tuvo que maquillar uno de los locutores. Digo, oye, ¿tú dónde aprendiste a maquillar? No, pues es que en las giras a veces vamos el cámara y yo, y tenemos que maquillar de repente a la persona que vamos a entrevistar. De ahí nos fuimos al Instituto de Salud Pública, trabajamos con los hombres. En la tarde trabajamos en la Escuela de Jazz de la Universidad Veracruzana y hubo portazo. Yo dije, bueno, vamos a trabajar con 20 personas y trabajamos con profesores y con estudiantes. ¿Por qué? Porque este Día Sin Mujeres mueve cosas y nos debe de mover. Imagínense una semana sin mujeres, creo que sí
no sé si han visto la película de Cuarón, Un día sin mexicanos, cómo Estados Unidos entra en crisis al no haber los mexicanos que hacen todo el trabajo invisible de la infraestructura. Las mujeres hacen mucho del trabajo invisible en lo doméstico, pero también mucho de su trabajo público es invisibilizado. Agradezco mucho la invitación, el área de género. Señor rector, señor vicerrector, muchas gracias por esta presentación. Quiero recorrer unos 50 minutos máximo en esta plática. Conferencia magistral de pronto suena así como demasiado opresivo, para que después abramos un poco el diálogo. Ahí ven ustedes 3 imágenes que podrían representar a la población que está acá. Ese es uno de los ejes que nos intersecta, la etapa de vida en la que estamos. Yo antes hablaba del ciclo de vida, pero eso depende de la religión a la que pertenezca uno. Si uno fuera hinduista, quizá uno pensaría que es un ciclo y después habrá otro ciclo. Actualmente hablamos de curso de vida, porque después no sabemos. Vemos un hombre joven, como muchos de los jóvenes que están acá, un hombre adulto, y un hombre como yo, que ya estoy llegando al 7º piso. Interesante mi situación aquí con ustedes, porque yo vengo del pasado. Mi hermano alguna vez ganó un concurso de twist, no sé si han escuchado del twist, algunos, con Marta Lamas, mucho antes de que Marta Lamas fuera feminista, y era muy flaca, como es delgada hoy en día. Y curiosamente vengo a hablarles de lo que debemos de apuntalar para el futuro, en esta transición de género que no necesariamente es lineal, no necesariamente va hacia la igualdad, sino que puede tener avances y retrocesos, como los vemos en Afganistán, por ejemplo, que hay un retroceso muy grande, como los vemos en Estados Unidos, ¿sí? que hay avances y retrocesos, igual puede pasar en México. Siguiente, por favor. Te voy lanzando te voy haciendo una. Gracias por la invitación. Este auditorio, el recordado Ignacio, yo viví en Centroamérica un tiempo y que haya un auditorio recordando a esta persona que intelectualmente, pero que también en la práctica daba constancia de su compromiso con crear un mundo nuevo en esta tierra. Creo que es importante que este auditorio se llame así y bueno, es un honor estar participando en la apertura de esta sesión. Siguiente. Ahí están las imágenes de hace 2 años en Jalapa. La manifestación más grande que ha habido de cualquier tipo, en el 8 de marzo y luego el silencio de las mujeres el 9 de marzo. Ese contraste entre el grito a la calle, la protesta airada, la protesta incluso violenta, porque no ha habido escucha, por eso es violenta, para quienes se quejan de que es violenta, porque no ha sido escuchada históricamente, y el silencio al otro día. Y esta empleada de un restaurante, el Asadero 100, diciendo, estoy con ustedes, yo no puedo salirme porque pierdo mi trabajo, pero estoy con ustedes. Siguiente. A partir de ahí, en la Universidad Veracruzana se decidió empezar a hacer un trabajo con hombres. El trabajo de género tiene que también incluir a los hombres. No como víctimas, no como personas acorraladas, sino como personas que también tenemos género, también tenemos un proceso de socialización de género que tiene consecuencias no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Entonces, con todas las autoridades de la universidad se hicieron talleres de unas 4 horas más o menos, recuperando los mandatos que fuimos incorporando o no, quizá los pudimos resistir a partir de la infancia, durante la adolescencia, en la etapa adulta y aún ahora, en la etapa en la que estoy, uno todavía sigue recibiendo ciertos mandatos, ciertas expectativas a las que uno tiene que responder. En un mundo cambiante, coloco aquí algunas preguntas. ¿Qué nos toca a los hombres en cuanto a igualdad de género? ¿Cómo nos afecta la socialización que recibimos y qué efecto tiene esto sobre otras personas, principalmente las mujeres, pero también otros hombres? ¿Y ante qué retos nos coloca la protesta feminista? Son algunas de las preguntas que quizá podamos comentar en ese micrófono que está ahí en el centro después de que terminemos. Siguiente.
¿Cómo se colocan ustedes este arcoíris? Esta cromatografía la hizo Ross Funk para preguntarnos a los hombres en qué parte nos colocamos ante las demandas de las mujeres. Abiertamente hostil o veladamente hostil. Sí, de pronto estoy muy hostil, pero ya ahorita quizás ser muy hostil no se ve muy bien, entonces quizá con unos tragos y con los cuates, ahí sí ya, en el vestidor de deportes, ahí sí ya puedo soltar, o en el internet, ¿sí? Resistente, desinteresado, eso no tiene que ver conmigo, vacilante, me está abrumando. Muchas autoridades de universidades están abrumadas por todo lo que está planteando la protesta feminista y de repente se encuentran entre la protesta feminista y sus compañeros de generación, ¿sí? Que de pronto salen denunciados en un tendedero o denunciados en una forma que tenga los protocolos. Estoy curioso y por eso vine hoy. ¿Me implico? ¿Estoy activo? ¿O estoy preparado para liderar, para trabajar con otros hombres hacia la igualdad de género? Vamos a volver a visitar esto hacia el final. Siguiente. Estas diapositivas las he ido incorporando a partir de los últimos meses, resolviendo una extrañeza cultural que también tenga interiorizada de los grandes valores de la sociedad que son representados por mujeres en una sociedad en donde las mujeres no podían acceder a ese valor. La libertad, la igualdad, la libertad de la fraternidad. Esta imagen clásica, originaria de la democracia moderna, de la Revolución Francesa, la mujer con los pechos al aire. Cuando sale la Carta a los Derechos del Hombre, fue eso. Y el ciudadano fue la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. No incluye a las mujeres. La Revolución Francesa no incluyó a las mujeres en esa carta. Olympia de Gouges se le ocurrió poner al día esto y decir, bueno, vamos a escribir una carta a los derechos de las mujeres y las ciudadanas, y murió guillotinada. Interesante. Pero sí, el símbolo de la mujer, ese sí funciona. Siguiente. Y es hasta este año, digamos, estos últimos años que tenemos un congreso paritario. La libertad. Las mujeres han gozado de libertad históricamente. La Estatua de la Libertad y la Ángela de la Independencia. Decimos el ángel. Y si usted ven de cerca, es una ángela. Físicamente es una ángela. Yo soy hecho en México por migrantes holandeses y el año en que llegaron mis papás a México, mi mamá no podía votar. Si hubiera sido mexicana, las mujeres no podían votar. Para poder trabajar necesitaban permiso del marido, legalmente estaba instituido, y además era el apellido de. Sí, la primera vez que me casé, mi pareja, ella se llamaba Janet Ulate, y en Gobernación le pusieron de Kaiser, porque el de Kaiser ya lo traigo yo de origen. Entonces, y decidir sobre el cuerpo tampoco. Entonces, la libertad, otra vez representada por una mujer. Siguiente. La justicia. Abogado. La justicia es. Usted es abogado también, ¿no? No, usted no sabe. El que se fue es abogado. Sí, el rector. Sí. Ponemos la justicia, los ojos ciegos de la justicia, incluso en femenino. Esta es una imagen de la justicia, de las 4 virtudes que aparecen en Jalapa. Las dos son mujeres, la prudencia y la justicia. Y bueno, por algo estamos aquí. Y por algo estuvieron las mujeres en la calle ayer, porque no ha habido históricamente justicia para las mujeres. Ustedes recordarán, todavía hace 20, 30 años, 20 años más o menos, era más castigado el robo de ganado que una violación, por ejemplo, en la tasación de lo que significa el castigo para el agresor. Siguiente. El apartheid, el holocausto, la esclavitud, el colonialismo, todos fueron legales en su momento. Lo mismo con el acoso, la misoginia y la homofobia. Han sido legales, incluso instituidos. ¿Sí? En países en Medio Oriente todavía puede haber pena de muerte para una mujer adúltera, por ejemplo, adúltera, porque es la mujer la adúltera, no el hombre, o para una persona que
tiene sexo, un hombre que tiene sexo con otros hombres. Incluso el lesbianismo es castigado. Siguiente. Y la patria. ¿Quiénes crecieron leyendo con esa portada en sus libros? Ya los más jóvenes, ¿no? Y ahí está la madre patria, ¿no? Madre patria. Patria viene de pater. Es interesante. La madre patria, que la vemos todos los días en todos los libros en esa época, ¿no? Patria es país del padre, la tierra natal, ¿sí? Siguiente. Esto en un mundo totalmente androcéntrico. ¿Sí? Es interesante. El uso de la imagen femenina seguramente tiene más prestigio. Ayer había una entrevista con una mujer mercadóloga, decía, nuestra presencia le da prestigio a las marcas, quizá porque están asociadas a mayor cuidado, a mayor delicadeza en el trabajo, a mayor honestidad, no sé. Hay ciertos valores que de pronto se plantean como esenciales para las mujeres. Pero el mundo sigue siendo androcéntrico a nivel de la propiedad de la tierra, a nivel de la política, aunque hay una cohorte de mujeres presidentas en varios países, sobre todo escandinavos, Nueva Zelanda, que están haciendo un trabajo muy bueno también como líderes políticas. Y el androcentrismo también en el modelo de desarrollo, el antropoceno. Estamos hablando de la capacidad de la raza humana de poner en riesgo la vida en la Tierra. ¿Qué tanto es un antropoceno? Es más bien un androceno, un modelo muy masculino de pensar las conquistas, la producción, la economía, la apropiación del valor. Creo que es un modelo más bien, más que antropos, de lo que significa los seres humanos, tiene que ver mucho más con lo andro, con lo masculino. Siguiente. Esto como una introducción. Esta es la Universidad de Bolonia, la más antigua de Europa. La alma mater también, cuando hablamos de la universidad, hablamos de nuestra alma mater. Y esa alma mater es la madre nutricia de los estudios, que era una imagen que venía de la antigua Roma, que después fue incorporada como la Virgen María, ¿sí? como la madre que me nutrió de estudios y que me permite ser lo que somos ahora. Es la universidad más antigua del mundo occidental con funcionamiento ininterrumpido. En esa universidad había mayoría de hombres, en el siglo XII, pero también había mujeres estudiando en esa universidad, hasta que, siguiente, salió un edicto que dice así, 1377. Ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera permita introducir a una mujer, cualquiera que ella sea, aunque sea la más honesta, en esta universidad. Imagínense que el vicerrector sacara un edicto así el día de mañana. Pasado mañana ya no sería vicerrector. Sí. Sí. Hoy en día sería inconcebible, pero en el siglo XIII esto fue, y se planteó en la Universidad de Bolonia, y a partir de ahí en todas las universidades de Europa fueron expulsadas las mujeres. En las pontificias universidades que se establecieron en América solo había hombres, ¿sí? Y no nos hemos recuperado de ese efecto todavía. Nos hemos recuperado a nivel de matrícula, nos hemos recuperado a nivel de egreso de licenciaturas, pero los altos cargos y a nivel de SNI todavía hay una proporción casi de 70 a 30 o 60 a 40%. Me imagino que en esta universidad, pero en la UNAM es así, en la Veracruzana también. Rectoras a nivel nacional ha habido muy pocas. Tuvimos dos términos en Veracruz, la doctora Ladrón de Guevara, pero era la primera rectora. Casi toda la rectora, ustedes preguntan, es la primera rectora de esa universidad. Directora de la Facultad de Derecho en la UNAM, que tiene 500 años de historia, solo ha habido una. De Facultad de Medicina de la UNAM, no sé, soy egresado de ahí. La primera médica en México tuvo que pedir permiso especial a Porfirio Díaz para poder hacer sus estudios.
la primera abogada. Y esto se ven en todos los países. Las universidades todavía no nos hemos recuperado de esa expulsión de las mujeres del mundo. Poco como en el mundo árabe, por eso tienen que ir tapadas las mujeres, porque algo le producen a los hombres y en vez de ver qué pasa con nosotros, qué es lo que me está produciendo las mujeres, mejor las tapamos, las cubrimos, les ponemos una burka o las expulsamos. Es muy tremendo. Siguiente. Entonces, ¿qué nos tiene aquí? Durante 2 años he venido mostrando esta imagen y planteo dos explicaciones. Una, la pandemia. Ahora ya no estamos en Zoom. Es primera vez que hablo con un auditorio así tan grande y me da mucho gusto que estemos presencialmente. Se siente raro, ¿verdad? Se siente raro. Un auditorio así tan lleno, con una sana cercanía. Entonces nos tenía en Zoom, nos tenía la pandemia y la protesta feminista. Esta es una de las pintas de la Facultad de Filosofía y Letras. Vivas y egresadas nos queremos. Todo el mundo aquí está pasando o ha pasado por esta trayectoria de querer sacar primero la licenciatura. Y quiero egresar. Y eso requiere muchas angustias, plantea muchas angustias. Pero en el caso de las compañeras, también quiero salir viva de mi paso por la universidad. No necesariamente porque vaya a perder la vida en la universidad, pero sí en el trayecto. O quizá a manos de mi novio. La mitad de los feminicidios son cometidos por la pareja íntima, entre comillas. ¿Qué clase de intimidad es esa? ¿Sí? La mitad de los feminicidios son cometidos así. Pero hay una tercera respuesta. Lo que nos tiene aquí es la persistencia del patriarcado, la resistencia de los hombres, el que no entendemos que no entendemos. Eso es lo que genera la protesta feminista, como la vimos ayer, y ese enojo. Y no quiero generalizar acá, no es que todos los hombres seamos patriarcales, violentos, abusivos. La mayoría de los hombres quizás no lo son, pero la mayoría somos testigos de cosas que pasan y guardamos silencio, un silencio incómodo. Y ahí está lo que llaman la cofradía masculina. ¿Sí? Y eso hay que empezarlo a cuestionar en uno mismo y lateralmente. Siguiente. Para poder salir de esa tormenta, entrar por esa ventana y empezar a tener un mundo más igualitario y de mayor bienestar, tanto para mujeres como hombres. Siguiente. Esta imagen la rescaté, es del 94 en Chiapas, que me gusta mucho porque me ejemplifica mucho lo que es el patriarcado. Más fuerte, más grandote, con armas, pero que está siendo empujado hacia atrás por, en este caso, las mujeres indígenas. Vean los brazos, los brazos delgados y vean la reacción. Así está el patriarcado ahora, con la capacidad todavía de dar una respuesta muy violenta y se da, y ahí están los feminicidios. La masculinidad, Rita Segato dice, es una estructura basada en un pacto que es violento por definición. Y es un pacto sobre todo entre hombres, aunque hay mujeres que apoyan y apuntalan ese pacto también. La exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, dice Ana Güemes. Siguiente. Facultad de Filosofía y Letras, que es la facultad donde primero iniciaron las protestas, donde por primera vez se corrió a un profesor que sistemáticamente venía acosando a las estudiantes y generando pues todo un avispero, ¿no? entre los hombres, incluso entre los estudiantes. El tema del acoso, del hostigamiento, el sexismo, la desigualdad y la discriminación. Siguiente. Algunas estadísticas en la UNAM. Me gustaría conocer las estadísticas que tienen ustedes acá. Ya dije, no todos los hombres acosan, no todos los hombres violentan, pero el 95% de las denuncias vienen de mujeres y la figura agresora es masculina. Y generalmente concurren 3 cosas: el género, la generación, generalmente tiene más edad, aunque también hay acoso entre pares, y frecuentemente la jerarquía. Género, generación y jerarquía se juntan de pronto en esta figura masculina.
Cuando se le preguntó a cuando el CIEG hizo un estudio, el 35% de las académicas, la mitad de las alumnas y casi 40% de las trabajadoras habían vivido alguna forma de violencia de género. En la universidad, no en el metro, no en el trayecto, en la universidad. Y cuando convocamos a hombres a acciones de género, pues como género tiene que ver con las mujeres, o las mujercitas dicen algunos, pues no acudimos. Y vean qué buena respuesta hay hoy en un 9M para escuchar un poco y reflexionar en conjunto en torno a este avance hacia la igualdad de género. Siguiente. Tenemos la segregación vertical, que ya la mencioné, y la horizontal, la especialización de carreras. Esta idea de que las ingenierías no son para mujeres, las matemáticas no son para mujeres es la educación, es la enfermería, pero la medicina no. Esto también ha ido cambiando muchísimo y las mujeres, campo al que entran, campo en donde demuestran que tienen toda la capacidad. Igual que hay grandes chefs, hay grandes perfumistas, hay grandes modistas, peinadores, o sea, no hay un campo del conocimiento que sea esencialmente masculino o femenino. Hay hombres parteros, hay algunas comunidades en la sierra indígena donde hay hombres que son parteros, ¿sí? En donde esa es parte de una tradición familiar que se ha incorporado. Es una minoría, pero hay hombres que pueden atender sensiblemente un parto. Siguiente. Ese mismo estudio retomó en los grupos focales este concepto de intrusas. Las compañeras en la UNAM todavía sienten que están en una institución donde se perciben como intrusas. ¿Qué hacen las mujeres aquí en la Facultad de Ingeniería? Y los hombres de repente hasta lo dicen. O sea, la ingeniería no es para mujeres, no es para viejas. Mientras se casan, el MMC, yo crecí, cuando entré a la universidad me enteré de lo del MMC. Ya está nomás mientras se casa, mientras se encuentra marido. No, está queriendo hacer una trayectoria hacia la ciencia, hacia la profesionalización. Y vemos que hay brechas que para las mujeres implican este techo de cristal y en general los hombres, por ejemplo los hombres que estudian enfermería, lo hemos estudiado, trabajo social o educación, en general son apoyados por las maestras y por sus compañeras que hasta las nombran jefas de grupo y les ayudan con las tareas. O sea, los hombres encontramos una escalera eléctrica de cristal mientras las mujeres encuentran el techo. Siguiente. Como esta intrusa, ya es un hecho histórico, es la mujer que decidió correr el maratón de Boston y que fue violentamente empujada por este hombre con poco pelo y entró al quite el novio de esta mujer y ella terminó la carrera y actualmente a nadie se le ocurriría cuestionar que una mujer corriera un maratón. Siguiente. En la Universidad Veracruzana, cuando se dijo, como una medida preventiva del acoso, ya no se van a dar tutorías en la casa del profe, en la casa del estudiante, en un café, sino en la universidad, la respuesta de varios profes dijo, ¿y ahora nos van a quitar prestaciones? Vean lo que están diciendo ahí. La mujer joven que entra a mi clase como una prestación, así como el bono para pago de renta o el bono para comprar alimentos, como el aguinaldo, las mujeres como prestación. Esto en población educada, obviamente comentado entre pares. Obviamente no fue una queja ante el director de la facultad, sino eso ocurrió. Y fue el del centro de cómputo el que dijo, mira lo que están diciendo aquí los compañeros. Siguiente. No entiendo por qué hace huelga, por eso la hacemos. Esto es de España. Siguiente. El reto de entender que no estamos entendiendo. 2 años antes del 2020, el 2018, estuve en Chile, en octubre, meses después de que en mayo, junio, pararon 60 universidades, incluyendo la católica, que es muy, muy, muy grande, incluyendo otras privadas, en todo el territorio, o paro o huelga y toma de las universidades. Y estaban demandando lo mismo que están demandando las compañeras aquí en México.
ya habían vuelto a la normalidad y el decano de la Facultad de Medicina me dice, ahora me subo al elevador y entran las chiquillas, no las estudiantes, las chiquillas, con su ropa de verano y ya no sé si mirar al techo o mirar al suelo. Me sorprendió lo que decía, no supe qué contestarle. Siguiente, pero la respuesta me la dio el vicerrector de Poza Rica meses después. Dígale que mire hacia adentro. Es hora de que los hombres empecemos a mirar hacia adentro. Esta recapitulación que decía el rector, esa recapitulación, no solo diaria, no sea al final del día, sino de pronto en ciertos momentos de tensión y ojalá antes de cometer alguna forma de violencia, algún comentario sexista, tener como esa mirada interna, ese ojo interno, diría Toni Morrison, ese ojo que me está vigilando. También yo lo aplico a mí, de pronto tengo un chiste buenísimo, así que lo tengo así en la punta de la lengua, pero mi ojo me dice, no, ese chiste es ofensivo. Está buenísimo tu chiste, pero va a hacer sentir mal a X o Y persona de tu familia o de los amigos. Y me los he tenido que aguantar porque ha habido alguna gente, ojo externo, que me ha dicho eso. Oye, ven ese chiste, ese chistorete, ese comentario que hiciste, yo soy bastante sarcástico, realmente me ofendió. Ha habido pocas personas que me han dicho de frente, oye, bájale. Y lo agradezco. Y antes que me lo digan, quizá mi ojo avisor, mi conciencia me lo puede decir. Es hora de mirar hacia adentro. Siguiente. Nuestras formas de estar en el mundo las vamos aprendiendo en nuestro entorno social y cultural. Esta imagen de Morsky me gusta mucho como pintor, como finalmente somos producto de una historia familiar y quizá mi papá pudo superar algunas de las cosas, de las ideas y los mandatos con las que creció el abuelo. Habría que ver en qué contexto se fue haciendo hombre mi papá, en qué contexto me he ido haciendo hombre yo, y quizá superar los elementos más machistas. Siguiente. ¿Por qué no están los genes? Sino que la masculinidad se incorpora a través de diversos procesos educativos, formales, a veces explícitos, pero sobre todo informales. Hay mucho de lo que sucede entre nosotros. El viernes en la noche, que ya salimos de clase, ante ciertos, el comportamiento en los estadios, el comportamiento en las cantinas, lo que sucede en las redes sociales, ahí tiene que ver mucho con la masculinidad. Siguiente. Los colegas del Instituto Promundo, que tiene varias sedes en Estados Unidos y Latinoamérica, sistematizaron esto que le llaman la caja de la masculinidad. La caja de la masculinidad es un concepto más anglosajón, así como si fuera el closet de la homosexualidad. La caja de la masculinidad es la caja en la que mi machismo está metido y de pronto alguien me dice, oye, ya te estás saliendo de la caja, ya te noto más flexible, te animaste a ponerte la camisa rosa. Que ese tipo de comentarios, ¿no? Así de repente no te ha pasado. Te preguntan, ¿y no había de hombre? Aludiendo a que si fuera el color es femenino. El rosa es un color, igual que el azul del cubrebocas tuyo. Son colores. Y en nuestra cultura se ha asociado a lo femenino. Pero es una forma de control. Me pongo la corbata rosa. Ah, ¿no había de hombre? Y con esa pregunta me está diciendo que no estoy siendo suficientemente masculino, que quizá no soy tan hombre, y ya lo dijo el rector, citando a Segato, que esto hay que estar, es un continuo proceso de probaciones, así como en la formación de los curas y las monjas, que hay que estar probando continuamente, pues la masculinidad hay que estarla probando. ¿Y qué tanto yo estoy dispuesto a desafiar ese tipo de comentarios? Sí, este es de hombre, te la presto si quieres, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en la caja de la masculinidad hegemónica? Está constituida de varios elementos que se plantean como esenciales para los hombres. La autosuficiencia. Yo no pido ayuda para nada y a nadie, ya sea que vaya perdido en la ciudad o que necesite ayuda médica o ayuda en salud mental. El ser fuerte, pensado en lo físico y en esta idea de que no mostrar emociones significa ser fuerte, lo cual no es cierto. El atractivo físico, no exagerado, para no ser criticado de metrosexual. Los roles masculinos rígidos, sobre todo estos roles
históricos, la mujer en la casa y el hombre en la chamba. Pero dentro de la casa, los hombres que hacen trabajo doméstico casi siempre es trabajo extradoméstico, ¿no? Que alguna reparación afuera, sacar la basura, cortar el pasto. O sea, mucho del trabajo doméstico de los hombres es extradoméstico. Pero limpiar el excusado, ahí está bastante más difícil. Ser heterosexual, que sería parte de la diversidad sexual, pero remarcado por la homofobia. O sea, no basta con ser heterosexual, sino que tengo que estar mostrando misógino y homófobo para remarcar, para probar mi masculinidad. La hipersexualidad, un hombre de verdad jamás pierde una oportunidad. La violencia y el control, ahí dice agresión. La agresión es esta capacidad animal que junto con la capacidad de huir nos puede permitir la sobrevivencia, pero la violencia tiene que ver con el poder. Y el ser proveedor, que para la inmensa mayoría de los hombres es un elemento central. ¿Sí? ¿Cómo estás? Mucha chamba. No, te estoy preguntando cómo estás. Entonces, bueno, quizá tengo mucha chamba y eso me abruma y me da mucha tristeza no poder estar con mi familia este fin de semana. Un ejemplo del fin de semana pasado. Pero ahí ya estoy platicando un poco más cómo estoy. Pero mucha chamba no dice nada. Siguiente. Se hizo un estudio para poder ver qué tanto los hombres de 18 a 30 años en México, Reino Unido y Canadá, si quieres te regresas, perdón, respondían positivamente, estaban de acuerdo con estos mandatos y van de 30 a 40 y tantos % los que están parcial o totalmente de acuerdo. Y hay otro porcentaje igual que no está de acuerdo. Y eso habla de la transición de género también en los hombres, que ya no nos creemos todas esas historias que marcaron la vida, por ejemplo, de mi papá y de mi abuelo. Siguiente. Pero vean lo que sistematizan los hombres en los talleres. Esto es parte de los talleres que hacemos participativos. Y si lo hiciéramos aquí, probablemente recuperaríamos los mismos mandatos, ¿verdad que sí? Y veo muchas cabezas. Hay toda una serie de cosas que tenemos que hacer los hombres. El hombre es fuerte, fornido y formal, es peleonero, bebedor, es cabrón. Hacer las cosas bien, hay algunas cosas, valores, eso yo no lo criticaría. Pero la palabra no aparece con una frecuencia impresionante, lo que no debemos ser. Entonces hay una presión de lo que debemos de ser, pero no llora, no se deja, no de ser puto, son las palabras que salen ahí. No de ser pendejo, no de chillar, no es niña, no es marica, no. Entonces hay una serie de presiones, hay una serie de límites, digamos, que no puedo transgredir y ciertas presiones hacia adelante. Hicimos el experimento con 40 compañeros que están haciendo un curso con nosotros, viendo infancia, adolescencia, adultez y adultez mayor para los que eran adultos mayores. Y notábamos que mucho de esto que está aprendido en la infancia sigue permeando todavía en la vida adulta. Y para eso vean a sus papás, vean a sus abuelos con el manejo de emociones, por ejemplo, con el lugar que ocupan en la mesa. Sí, es interesante. Ayer justo se armó un desayuno de unos vecinos y fue muy interesante. Había unas 20 personas. Y el papá estaba a un lado y el hijo mayor estaba al otro lado, ocupando la cabecera de la mesa, sin pensarlo. Y vemos a este chamaco que está a punto de lanzarse con una patineta en una calle muy empinada y podemos imaginar a sus amigos animándolo a lanzarse. No como una prueba de aprendizaje, sino a ver cómo sale. ¿Sí? Al son de no seas vieja. ¿Cuántas cosas hemos hecho en la vida con tal de que no nos critiquen? Y las consecuencias que tienen. Ahorita me recuerda un compañerito de mi hija que vive aquí en la Ciudad de México, que de repente me lo encuentra a la salida de la escuela con un yeso pelvipédico, desde la pelvis hasta el pie, por una fractura de pierna. Le digo, ¿y qué te pasó? No, pues es que estaba nublado y estábamos en la carretera y íbamos a cruzar la carretera y yo grité, último vieja. Y me pegó un coche. Le dije, ¿te convertiste en vieja? ¿Fuiste el último? Dice, no. Y nomás se quedó así como pensándose, último vieja. Hasta las niñas corrían. ¿Sí? En nuestra época cuando grité, último vieja, hasta las niñas corrían. ¿Sí?
Ahí están estos mandatos de género. Siguiente. Este es de hace 3 semanas. Todas las semanas voy incorporando hechos recientes. Miren, joven muere ahogado en la laguna tras broma de su amigo. ¿Cuál fue la broma? Tirarle sus tenis. Y hay que saber la importancia de los tenis en la juventud actual. Se los tiraron ahí en la laguna de la Marquesa. Alcoholizados, él se metió y ya no volvió a salir. Entonces, broma mortal. Siguiente. ¿Es accidente? Así los hombres vamos caminando, dice Elizabeth Badinter, entre la misoginia y la homofobia. En un caminito así como muy estrecho. Y el no ser niño. No soy ni vieja, no soy maricón, en términos coloquiales, no soy niñito. Entonces el menú de la vida se nos reduce totalmente. Desde los colores, las funciones, las actitudes, las emociones, realmente tiene un costo muy alto. Siguiente. Los hombres no hemos incorporado totalmente, hablo en general, el avance de las mujeres. Llevamos varias décadas en el proceso y la oportunidad de reconocer la diversidad sexual, por ejemplo, la homosexualidad, que es muy amenazante para los hombres, cuando aparecen otras formas de manifestación de la identidad sexogenérica. Y bueno, ahí vamos. Esa es parte, digamos, de la gran diversificación que se está abriendo, que ya existía desde antes, pero que se está abriendo en la sociedad. Y de pronto me la plantan en la tapa del National Geographic. Siguiente. En el estudio que hicimos para la OPS, vimos que hombres y mujeres, sobre todo después de los 50 años, más o menos morimos de las mismas causas, sobre todo enfermedades crónicas, cardíacas, diabetes, cerebrovasculares. Pero hicimos un cuadro para decir, bueno, ¿pero en qué nos diferenciamos de las mujeres? Y estos son datos para el continente, todo lo que es las Américas. Y vean ustedes la gran diferencia de porcentajes en azul oscuro, bueno, no tan oscuro, pero el azul un poquito más, de causas de muerte diferenciales de hombres y mujeres. Las causas violentas, homicidios, accidentes viales, suicidios, es un marcador muy fuerte ese, y cuestionador de la fortaleza masculina, hasta abajo los ahogamientos. Este chavo quizá ni siquiera sabía nadar, el que entró por sus tenis. Vamos a la playa y no te rajes, métete al mar, y de pronto no solo se ahoga el que no sabía nadar, sino se ahoga también el que entró a salvarlo o de quien se colgó. Y exposición a fuerzas mecánicas que tienen que ver con los trabajos. Los trabajos más peligrosos los hacen los hombres. Viniendo para acá, había un señor limpiando ventanas desde el 4º piso y bajando, ¿sí? Que es de otro sector social, ahí está la intersección social. Así que ese trabajo no nos toca a nosotros. Difícil que nos mate el trabajo. El trayecto al trabajo, sí, con un accidente vial. Enfermedades asociadas al consumo de sustancias, la cirrosis hepática, el consumo de drogas ilícitas y el consumo de alcohol. Y aparece el VIH-Sida todavía como una causa de muerte mayor para hombres. Siguiente. Y del lado de las mujeres están los homicidios, y generalmente son femicidios, son asesinatos del lado de los hombres hacia las mujeres. Es muy raro que una mujer mate a otra mujer, es muy raro que una mujer mate a un hombre. Los dos casos son noticias de 5 columnas, ¿sí? Lo cotidiano es lo otro. ¿Quién iba manejando en los accidentes viales cuando estas casi 40,000 mujeres mueren? Un porcentaje muy alto son hombres conduciendo en una forma inadecuada, con el celular, alta velocidad, alcoholizados, sin cinturón, que son los 4 elementos fundamentales. Siguiente. Esto obviamente se enriquece, se complejiza con la mirada interseccional, otro aporte del feminismo, ¿sí? Que permite ver que ser hombre implica un riesgo para la salud, pero si se es pobre, se es migrante, el ser joven es un riesgo para la salud, indígena o afrodescendiente, no ser heterosexual o no parecerlo suficientemente, estar enfermo o estar desempleado. El tema del desempleo también es una vulnerabilidad. Entonces, nos permite ver que hay ciertos ejes que también nos cruzan a los hombres. Siguiente. Esto ya no entró en el informe para la Organización Panamericana de la Salud.
y se me fue creando como una imagen de un iceberg, de las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Pero todas estas, no las voy a leer, todas estas consecuencias en gran parte de la masculinidad hegemónica o dominante son visibles, dice Peter Baker, visibles a plena vista. Entonces pusimos un iceberg invertido en donde podemos ver que en un mar de malestar, de estar mal y de estar sintiendo mal, se generan toda una serie de consecuencias en muchísimas direcciones. Siguiente. Y le agregué ahí los machismos cotidianos, interrumpirlas, tirarlas de a loca, explicar cuando no están pidiendo explicaciones. Le han venido llamando micromachismos, no porque son pequeñas, sino por el nivel micro en que se desarrollan. Y la pregunta es, bueno, ¿esta masculinidad es sustentable o podría ser renovable de alguna forma? Siguiente. Y hacia eso vamos. Así, la masculinidad es un factor de riesgo. Vean esta imagen, qué interesante. Esta es la vida. Esta es del siglo XVIII, como un retablo. Esta es la vida. Se están acuchillando, hay uno que se está desangrando ahí en el piso. La autoridad está por intervenir y de este lado está un hombre con una botella, un músico y las damas esperando que la saquen de bailar. Esta es la vida, la normalización y la minimización de las consecuencias. Esta mirada crítica pretende que los hombres podamos mirarnos a nosotros mismos, no para victimizarnos, sino para decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Desde una mirada de género, para beneficio propio y beneficio también de las mujeres. Y obviamente la experiencia de ser hombre es mucho más amplia que eso. No todos los hombres son factor de riesgo, ni lo somos a tiempo completo, ni en todos los ámbitos de vida. ¿Y qué podríamos aprender de los hombres que no son riesgo? Eso me parece interesante. Siguiente. Vean este señor, un diseñador gráfico que me lo encontré en San Luis Potosí, en una proyección de una película, iba solo, dirían. No iba solo, iba con sus 3 hijos, iba sin pareja y asumiendo el tema de la paternidad, asumiéndolo con alegría. Yo pasé por todos los tránsitos cuando salía a la calle en Jalapa con mi hija más chica, no había fulares en esa época, con mi portabebé, así como que me veían como raro, y dicen, no, pues este es extranjero, siempre me han considerado, era güero en esa época, no, pues este es de otro país, este no es mexicano. Después vi la transición a hombres sí cargando bebés, pero así porque ella ya dijo, ¿no? Oye, ahora cárgalo tú, así como con desgano. Y ahora veo a los hombres realmente cargándolos como parte del placer y el aprendizaje y el recorrer ese proceso de desarrollo con sus hijos. Siguiente. Nótese las alitas de Buzz Lightyear que tiene el chiquito de en medio. Si pueden, en las próximas semanas vean este documental que explica mejor, mucho mejor de lo que yo estoy haciendo ahorita, esto de los costos de la masculinidad y las ventanas de posibilidad que hay también y de cambio que está habiendo en diferentes ámbitos. La máscara en la que vives, que es una imagen muy fuerte, la máscara que nos ponemos todo el día para interactuar y que de pronto ya no me puedo diferenciar de la máscara. Obviamente en las relaciones uno tiene que ponerse formal a veces, pero de repente ya esa formalidad ya ni siquiera me la puedo quitar, ni siquiera ante el espejo cuando me miro. La máscara en la que vives la pueden ver, a veces está en Netflix durante ciertas temporadas, pero en YouTube hay versión incluso subtitulada. Siguiente. Los efectos de la pandemia. Está demostrado que el efecto ayudó a que los hombres nos incorporáramos más, muchos hombres, al trabajo doméstico, pero para las mujeres significó una multiplicación de lo doméstico, del trabajo en casa. Y vean este postercito que pone la mamá. Mamá está en una reunión y ya tiene las respuestas, la experiencia de las respuestas a las principales preguntas que hacen sus hijos para que pueda trabajar. Siguiente. En la UNAM ya se hizo una encuesta, la siguiente, que muestra que los hombres aumentaron su volumen de trabajo, de aporte al cuidado, tanto de la casa como de los chamacos, pero la brecha con las mujeres aumentó. O sea, las mujeres aumentaron mucho más y es de 16 horas a la semana entre personal de la universidad. Los dos están en la universidad y ellas hacen 16 horas a la semana más de trabajo doméstico y eso ya está demostrado como el volumen de publicaciones científicas de mujeres bajó durante la pandemia y no se ha recuperado, porque no hemos salido de la pandemia todavía. Siguiente.
Esto implica también cuestionar no solo lo que pasa en el trabajo, sino cómo vamos a avanzar hacia la democratización familiar. Siguiente. Hay países que tienen muchísimo mayor avance en la equidad de género, en la igualdad de género, pero esta imagen me llegó hace poco de un país escandinavo, creo que es Suecia, de cómo representan a papás y a mamás en revistas para mamás y para papás. Vean qué interesante. Ahí aparecen como 10 chiquillos con las mamás y al papá, para representarle en una portada de revista y vender, no hace falta ponerlo en su calidad de papá, a pesar de que es una revista sobre paternidad. Entonces vemos todavía cómo estos esencialismos continúan, y para vendernos detergente, y para vender sopa, y para vender partes de auto, siguen estos estereotipos. Siguiente. Cuando en la vida real los hombres ya estamos avanzando, por ejemplo en el tema de la paternidad, avanzando muchísimo más. Vea este papá que se tatúa un aparato de audición en la cabeza para lograr empatía con su hija, y este otro papá disfrutando de la crianza. Siguiente. Está el tema del acoso. Hay que mencionar el tema del acoso en las instituciones. Esta imagen es del Parlamento Europeo. Hasta que no vino la campaña Me Too, las denuncias por acoso se resolvían en lo oscurito, como en las universidades. En el Parlamento Europeo decían, bueno, a ti te señalaron por acoso y hay pruebas de que sí. Entonces te congelamos tu salario y te congelamos en el escalafón. Pero esto queda aquí entre nosotros, pacto de caballeros. Hasta que la puerta la rompieron nuevamente las protestas feministas. Yo también. Y muy interesante, este señor de 649 se nota visiblemente incómodo, está viendo su celular, pero este otro hombre joven, sí, hashtag es mi responsabilidad también. No basta con decir, bueno, yo nunca he acosado, pero estoy viendo que mi compañero sí lo está haciendo, perdón que te señale a ti, pero nomás es un ejemplo nada más. Estoy viendo que él sí lo está haciendo, o que está haciendo chistes sexistas, o está haciendo comentarios denigratorios para las mujeres. Entonces, es mi responsabilidad también interpelar. Oye, ¿viste? Y con preguntas, no a golpes. En Facebook varias veces lo he hecho. Oye, ¿te fijaste lo que estás pensando bien? ¿Por qué posteaste? Muy freirianamente. O sea, ¿qué buscas con esto? Y casi siempre hay una respuesta positiva y retiran esa publicación. Siguiente. Vean estos angelitos. Gente con muchísimo nivel de poder, con muchísimos recursos, con muchísimo prestigio social, todos ellos del ámbito de la cultura. De cada 5 películas gringas que veo, alguna es producida por Weinstein, por Harvey Weinstein, ¿sí? Que tenía el poder de encumbrar actrices, pero a cambio le llaman favores sexuales. No, eso es acoso, ¿sí? Polanski no puede entrar a Estados Unidos por una denuncia de violación o de abuso sexual a una menor de edad. Domingo ya no se ve tan plácido últimamente, ¿sí? Lo que parecía normal, esto de besar a una mujer en un elevador, pues de repente ya no se puede hacer. Pues sí, las cosas están cambiando. Y el Botello de Jerez, que se suicidó a raíz de estando en su casa con su hijo de 10 años, se suicida. No sé si como confesión, eso ya quedará para la historia. Siguiente. Entonces esto también pasa en las universidades. ¿Y qué hacer? ¿Aquí hay botones de pánico en la Ibero? Ay, qué bueno. Yo cuando me enteré que en la UNAM estaban poniendo botones de pánico en los baños, dije, esta es mi universidad, yo soy egresado de la UNAM. ¿Cómo puede haber botones de pánico en los baños? ¿Sí? Los primeros botones de pánico los vi en la Universidad de Washington, estaban en la calle, para un tema de violencia en la calle. Segregarnos en el metro, a mí me da vergüenza que nos tengan que segregar a los hombres, no sé si ustedes también. No puede ser que como en otros países podamos viajar en el metro hombres y mujeres en una situación de respeto. Son medidas temporales. Avancemos para que esas medidas sean abolidas eventualmente. Siguiente. Nuevamente este hombre, siguiente. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que hicieron de nosotros, quizá. En mi familia, los Hernández, así somos los Hernández. Y le vamos a las Chivas o le vamos al Toluca. Pues, ¿por qué?
Quizá le puedo ir al América, o no, América no, a Pumas, perdón, mal ejemplo. Perdón, ya me debe. O al San Luis Potosí, qué sé yo. Así como puedo cambiar de colores, también puedo empezar a participar más en lo doméstico, aunque mi papá nunca levantó un plato, por ejemplo. Mi papá lo único que hacía de trabajo doméstico era los domingos mandar a pedir una pizza para que mi mamá no tuviera que cocinar. Bueno, los domingos. Pero sí hacía los desayunos, por ejemplo. La comida nunca, pero los desayunos sí los hacía muy ricos. Entonces, bueno, esta parte, digamos, poética de poder desarrollar, incluso en la tercera edad, hay textos que muestran como muchos hombres que fueron papás muy duros, muy rígidos, muy ausentes por el trabajo, por el rol de proveedor, de pronto devienen en abuelos distintos, ¿no? Ay, mira el abuelo llorando y mi papá nunca lo vi llorando, y hasta dan un poco de envidia a sus hijos e hijas por la forma en que son abuelos. Bueno, qué bueno que me pueda jubilar en algún momento de machismo. Hay otros abuelos que se ponen más rígidos e irascibles todavía. Siguiente, ya vamos cerrando. El mundo es demasiado pesado en lo público y lo privado como para cargarlo solito. Dividir las responsabilidades vale la pena. Siguiente. Y hay muchos recursos a los cuales podemos acercarnos. ¿Cuál es la calidad de nuestras redes sociales? Y no hablo de Instagram, no hablo de Facebook. ¿Cuáles son los vínculos significativos que tenemos? Si me está llevando la fregada, ¿con quiénes cuento realmente como para hablar? ¿Cuál es nuestra capacidad de resiliencia? A mí me educaron así, pero yo puedo salir adelante. Eso se ha mostrado de sobra con hombres que ejercen violencia y en Alcohólicos Anónimos. La capacidad de caer, tocar fondo y volver a salir. El autoconocimiento, la autoestima. Y no me refiero a los autos que tienen ahí. Ya me dijeron que los estacionan en la sombra. Está bien. No se refiere al auto último modelo, que para muchos hombres ahí basamos la autoestima, sino el tema de la autoestima. O sea, ¿cómo me valoro realmente? Muchos hombres cargamos una máscara de autoestima. Solo 2 veces en más de 30 años de trabajar con hombres me han pedido un taller de autoestima en el penal de Tijuana y en el penal de Jalapa, en donde los hombres reconocen que la autoestima la tienen por los suelos por su condición carcelaria. Las formas de comunicación, inteligir mis emociones, poder detectar mis emociones, poderlas comunicar sin violencia, sin máscara y hacerme cargo de ellas. Negociar los conflictos y la espiritualidad, ya sea en una versión religiosa o no. ¿Sí? El sentido de vida, ¿qué hago yo en este mundo, en estos años, estas décadas que me ha tocado vivir? Siguiente. Félix Nava quiso hacer su investigación conmigo, doctorado en psicología, y dijo, quiero estudiar a los hombres violentos. Le digo, eso ya está súper estudiado. ¿Qué tal si estudiamos a los no violentos? ¿Y esos dónde están? ¿Nos vamos a la Ibero? ¿O nos vamos a una iglesia evangélica? ¿O nos vamos con los que hacen yoga o con los artistas? Los encontró. Y le preguntó a las parejas de estos hombres que no ejercen, básicamente no ejercen violencia en el ámbito de la pareja. Y le preguntó a las mujeres, y las mujeres dicen, son hombres que escuchan, vayan checando, son hombres que se adaptan a los cambios, entienden y aceptan diversas situaciones de pareja, son flexibles, expresan con claridad sus deseos, no con gruñidos o con silencios, se dan espacios para sí mismos, comunican lo que sienten, están dispuestos a aprender, pueden cambiar de opinión, conversan y retroalimentan. Nada más y nada menos. Esto preguntado a las mujeres. Siguiente. Y esto aplica también a padres, a jefes, a compañeros, a autoridades. Siguiente. Y volvamos al autodiagnóstico. Ojalá que se haya movido un poquito hacia la derecha. La siguiente. Hemos tenido que incluirle algunas en las pláticas que tenemos de algunas nuevas categorías, ¿sí? Nos sentimos regañados. Yo no aparezco ahí. Yo me siento regañado por las mujeres. Pues si me siento regañado, desde ahí, ¿qué puedo hacer más que responder? Ir acumulando y de repente responder con alguna violencia. Y algunos han aprendido a simular, he aprendido a simular. Ya puedo simular la igualdad de género, aunque la verdad no me la creo mucho ni me gusta, pero ni modo, es lo de hoy.
Entonces, ni la simulación ni el sentirse regañado nos va a ayudar mucho. Siguiente. Dice Freire que el cambio, y pensemos la universidad, pensemos cualquier otro centro de trabajo, pensemos en nuestra familia, tiene que venir de afuera, el cambio está viniendo de afuera por parte de las mujeres, hacia los hombres y hacia la institución, pero también tiene que venir desde dentro para que sea auténtico. Es una dialéctica. Tiene que venir motivada desde dentro para ser real y no cosmética, pero está impulsada desde afuera y eso nos está pasando como género masculino. Siguiente. Por cierto, cumplió 100 años Freire. Esta plática o un taller de masculinidad pues no va a sacar, como esa draga, no va a sacar al barco. Este es el famoso barco que tapó el canal de Suez el año pasado. Se necesitan muchas otras cosas y entre otras cosas que suba la marea, y esa es la marea feminista. En México y Latinoamérica existen muchísimas investigaciones en torno a las masculinidades desde hace 30 años, pero eso no se ha aplicado a nivel comunitario. O sea, a nivel de información hay muchísima, pero eso no se aplica, no ha trascendido a nivel universitario y es hora de que eso se haga. Y se han hecho iniciativas, aquí también en la Ibero hace 2 años también hubo talleres, conozco a Chema que también trabaja masculinidades, hoy va a haber actividades en la tarde y está muy bien, pero ¿cómo puede ser esto algo más sostenido en el tiempo? Algo que pueda ser evaluable, algo que sea más sistemático y más generalizado. Y les comparto un poco lo que estamos planteando como eje rectores del Programa Integral de Trabajo con Hombres, es el trabajo focalizado con hombres acusados de violencia, ya sea por denuncia formal o no, como medida complementaria, como prestación, como oportunidad. A ti te señalaron en un tendedero o en las redes sociales y más allá de la sanción que tengas, puedes ir a un proceso reeducativo que te sirva a ti. O hace 2 años te castigaron, te suspendieron 2 semanas y volviste tal cual a la universidad, poco más resentido seguramente, pero no tuviste la oportunidad, el espejo, el trabajo colectivo con otros hombres para empezar a cambiar. El trabajo comunitario preventivo a través de círculos de reflexión para hombres, donde hablamos desde nuestro malestar, la promoción de la corresponsabilidad y el cuidado dentro de la universidad y afuera, y la promoción de la igualdad de género desde la cultura y la comunicación. Es lo que estamos apenas construyendo en la UNAM, pero me gustaría compartírselos. Siguiente. Ya vamos terminando. Siguiente. Eso, entonces, junto con lo que se está haciendo con las mujeres, fortalecer los protocolos, la defensoría, los cursos de género, para que el género sea una experiencia, la igualdad de género sea una experiencia viva en la institución. Siguiente. Cierro con esta imagen, es la penúltima. Esta imagen no la he visto en México, no sé si en Santa Fe se vea, puede ser que sí, en ciertos sectores, o en la Condesa, en Jalapa no la he visto. Un chiquillo saliendo con su papá en domingo en Barcelona, con una bicicleta con los 2 colores típicos de lo masculino y lo femenino, sacando a pasear a su bebé. Ajeno a que alguien le vaya a decir, oye, jugar con muñecas ya no es de edad, la bicicleta está bien, pero cámbiale los colores, mejor una bicicleta negra o black, que ya todos lo dicen en inglés. Ajeno a la homofobia, ajeno a la misoginia, aprendiendo lo que es la corresponsabilidad en el cuidado. Y esa era la última, pero voy a poner otra más. Increíble lo que hicieron las mujeres hace 2 días. La capacidad de denuncia, la capacidad de creatividad, creo que ahí hay mucho que aprender y les agradezco mucho su atención. Nos queda media hora para diálogo. Tenemos un buen rato, así que yo creo que lo más conducente es que vayamos haciendo una cola, los que queramos tener una participación aquí atrás del micrófono, ¿cómo ven? Para no estar dando vueltas circulando el micrófono, ya que hay un primer compañero puesto para hacer una primera pregunta, comentario. Entonces, si se van formando aquí atrás del profesor Cuesta. Ya, eso es todo. Muy bien.
Somos muy disciplinados. Sí. Algunos. Toma asiento y escucho. Bueno, yo más que una pregunta tengo un comentario. No, no es cierto. Sí, comentario, claro que sí. Tengo unas cuantas ideas deslavazadas que fui anotando, pero voy a intentar llegar a, no sé si preguntas o a poner algunos temas en la mesa. Conté hasta 4 temas, pero bueno. A ver, primero, yo nací y crecí en otro país. No es un statement, no es nada relevante, así fue. ¿Estados Unidos? No, yo soy español. Español, ya. Mi mamá fue pastora de animales que no le pertenecían. Trabajaba en el campo. Limpiaba la casa del párroco sin pago. Probablemente le pasaron otras cosas que no me ha querido contar, pero esa era mi situación familiar. A pesar de eso, mi hermana y yo fuimos criados en igualdad absoluta. Yo cocino y ella no, por ejemplo. Nos repartíamos las tareas de la casa a diario entre mis papás, mi hermana y yo. Ella ahorita es una abogada ambientalista, asesora a una presidencia regional en España. Esa fue mi educación. Insisto, no es un statement, así fue. Cuando yo llegué a México por primera vez y conocí a la familia de mi esposa, mi shock fue enorme cuando mi suegro le pidió las pantuflas a mi esposa y no a mi cuñado. O sea, fue un shock. Durante 1 año y medio no fuimos a casa de mis suegros. Yo le dije a mi esposa, yo no quiero ver eso. Yo no quiero ver que tu papá te pida las pantuflas a ti y no a tu hermano. No, ni al hermano tampoco. Tampoco al hermano, claro que no. Mi suegro tiene manitas y piecitos, pues que se levante y camine. Pero para mí fue espantoso y todavía hoy es fruto de discusión porque a mi esposa no le gusta, pero lo hace. En nuestra casa hay 2 hijos varones de la edad de muchos de los que están aquí. Creemos que el ambiente es de igualdad democrática. En la casa todo se decide a 4 votos. Pero, y creo que esta sería un poco mi primera cuestión, yo creo que mi esposa es feliz con esa situación, pero le da pánico salir a la calle. Y a mí me da pánico cuando ella sale a la calle. O sea, hay una dialéctica, una tensión en nuestra vida entre la vida en nuestra casa y la vida fuera de nuestra casa cuando mi esposa pasa a la puerta de la calle. Entonces, mi primera cuestión en poner en la mesa es la importancia de la educación en la casa. O sea, yo he vivido mi educación, mi esposa ha vivido su educación, ahora estamos viviendo la educación de mis hijos y creo que ese es un ámbito fundamental para todas estas cuestiones que tú has puesto sobre la mesa. Primer tema, la educación en casa. Segundo tema, que tiene que ver con el primero. Hablabas ahorita de Freire y del cambio externo. Y yo hablaría, sobre todo para este auditorio, de la presión social, no de la casa, no de la escuela, ni siquiera de la Ibero, sino del currículo culto social, de las redes externas, los amigos. Yo sé qué pasa con la educación de mis hijos en mi casa, más o menos, y sé lo que pasa en su escuela, porque están en la Ibero, pero no sé qué pasa con sus amigos, no sé qué pasa en sus redes. Obviamente son sus redes, yo no veo su Instagram, no veo su TikTok, no sé qué está pasando. Entonces, mi segunda cuestión sería, Freire tiene razón, pero puede ser una razón buena o una razón mala. Es decir, la presión social es muy fuerte en ese sentido. Tercera cuestión. No lo he visto mucho, salvo una mención que hiciste al burka y a los talibanes, pero la cuestión de la misoginia, la violencia de género, tiene mucho que ver también con la decolonialidad y con la multiculturalidad. Pensar que somos mejores que el mundo islámico por nuestro trato a las mujeres es una gran mentira filosófica. No ha sido así históricamente siempre y sí, bueno, lo que mostraste, por ejemplo, de la Universidad de Bolonia nos habla, y creo que ya no está el rector, así que espero que no me regañen, por lo menos hoy, de que la misoginia occidental tiene una raíz fundamentalmente cristiana y fundamentalmente agustiniana. O sea, Agustín es el gran culpable de esta situación en la que estamos hoy. Entonces, me parece importante reconocer eso, en particular en una universidad confiada a la Compañía de Jesús.
El rector habló de la congregación general y lo de los documentos emanados de la situación de la mujer en la Iglesia. Me parece que es muy importante recordar eso como un hecho basal. Es decir, las culturas occidentales están basadas fundamentalmente en la teología cristiana sobre el género. Y cuarta, la violencia. O sea, creo que la violencia es una cuestión fundamental. Los niveles de violencia de las sociedades actuales son exageradamente altos. Tuvimos una experiencia, creo, importante este sábado, viendo el fútbol. Creo que es un elemento concurrente en todo lo que tiene que ver con el género. Digamos que el género se ha hecho violento porque los niveles de violencia de las sociedades actuales son inaceptables en muchos sentidos. Esa es otra cosa que creo que nos sorprende a todos también. O sea, la violencia es... Me tocaron el coche en el estacionamiento, saca un bate de béisbol de su cajuela. ¿Qué está pasando? Y ya me callo porque el vicerrector me dijo que hay gente detrás de mí. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, Javier. Como tenemos poco tiempo y sí quisiera que cuando menos las 4 personas que están formadas tuvieran tiempo de poner su pregunta, claro, para que después pueda cerrar el doctor Beno. Gracias. Gracias, vicerrector. Beno, muchas gracias por la charla. Mi nombre es Emiliano Martínez, soy el coordinador de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Tú que comentaste tantas cosas de ingeniería, ¿no? Para las mujeres. Rápidamente, yo vengo de una escuela marista, yo egresé de escuelas maristas, el ambiente es muy pesado, son muy formativos, pero es muy pesado entre hombres. Y los que son egresados lo han de saber muy bien. Mi pregunta es, tú que pusiste una imagen muy interesante de una persona con el fular. Hace unos meses antes de la pandemia, muchísimo antes de la pandemia, hubo una reunión familiar. Toda mi familia y todos mis primos allegados somos egresados de los maristas. Y recuerdo que al final, para una foto familiar, yo tenía cargando a mi bebé en el fular y no quisieron que yo entrara a la foto. Me decían, es que no queremos ¿cómo le dicen? Pues digo, no dijeron una palabra mala, simplemente sí lo típico que decimos, no queremos lo que se ponen las mujeres para cocinar. Rebosos. No, mandil, no queremos mandilones. Y yo pensé que bromeaban y al final no entré. Me quedé pensando, Beno, y mi pregunta es, en una de esas esto nace posiblemente me quedé pensando, desde la escuela. Pero en un reportaje de National Geographic salió que un país tan avanzado escandinavo como Finlandia, que siempre sale entre los primeros 3 países en cuestión educativa, más del 70% de las mujeres en casa sufren violencia familiar. Entonces, tal vez, como lo planteaba aquí mi colega, tal vez mucho sale, y ahorita yo aprovechando que tengo estudiantes acá, somos un ejemplo para ellos, tal vez esto sale desde la casa, desde el ejemplo que damos como padres hacia cómo tratamos a nuestras hijas, distintiva o indistintamente con nuestros hijos o con nuestra propia esposa, ¿no? Entonces, a mí me queda muy, muy claro que mucho sale desde la casa. No sé cuál es tu perspectiva, si realmente estas charlas, como tú dijiste, pusiste una imagen muy buena del barco que encalló. Las charlas son muy importantes y aprovechamos eso, en este caso, para nuestros estudiantes, pero ¿tú crees en un alto porcentaje también nace desde la casa? Esa es mi pregunta. Sí. Muchas gracias, Beno. Hola, buenos días todavía. Bueno, yo también uso mandil para cocinar, no nada más las mujeres, si no me mancho así. Pero independientemente de eso, quería hacer algunas preguntas. Una es sobre la experiencia que usted ha tenido en estos talleres más sostenidos en el tiempo con profesores o colegas que tienen denuncias por acoso. Me imagino que deben ser personas muy renuentes a tomar esos talleres y muy obligadas a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se logra un cambio o qué tanto lo que se logra es un performance cultural que les permite reintegrarse sin un cambio verdadero, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quería
Preguntar si tiene datos justamente interseccionales, porque me imagino que también, por ejemplo, en las gráficas que mostró de la diferencia entre hombres y mujeres, también debe haber una diferencia por clase social muy importante, tanto en mujeres como en hombres. Por etnia. Claro, y también yo entiendo ese clima de una sensación de hostigamiento generalizado hacia las mujeres, pero creo que no está de más también poner el énfasis de quiénes son las más vulnerables y en qué contextos, ¿no? Justo para no vivir un pánico social generalizado en todos los contextos, que probablemente no todos sean igual de violentos, probablemente todos lo sean, pero probablemente no al mismo nivel, ¿no? Y creo que eso también es interesante lograr notarlo. Y lo último, un comentario que es un día sin mujeres, pero sí hay mujeres trabajadoras en la Ibero, ¿no? Probablemente no las compañeras, probablemente no las profesoras, pero digamos, en la pluma del estacionamiento hay mujeres, ¿no? Entonces quizá eso es algo que revisar. A lo mejor es una empresa externa, pero quizá se puede, pues no sé, hacer una petición de que por lo menos tengan la oportunidad de decidir si sí o si no, ¿no? Y ya, nada más. Gracias. Estimado doctor, muchas felicidades. Soy una profesora de Derecho que ha asistido a alguna de sus ponencias en otros estados. Esta fue muy excepcional también, muy interesante, asertiva. Sobre todo consideramos que constituye un material didáctico, un material de actualización, de capacitación y de formación. Tanto al personal docente, administrativo, como a los educandos. También le felicito porque destaca la igualdad de género como un resultado de la concientización que siempre ponderó a lo largo de los ejercicios espirituales nuestro padre fundador, San Ignacio de Loyola, y bueno, obtenida siempre a través de valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad, la corresponsabilidad, como lo hizo patente en varias ocasiones, y bueno, apoyando el criterio de nuestro rector, ¿verdad? El derecho como un sistema normativo de las sociedades contemporáneas debe basarse siempre en esa moral y en la ética. Y pues es todo. Muchas felicidades, doctor. ¿Y usted por qué no hizo paro? ¿Por qué no hizo paro usted? ¿Perdón? ¿Por qué no hizo paro? Vaya. Bueno, pues considero que estoy a cargo de mis estudiantes y pues no se puede educar sin dar el ejemplo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su plática, y gracias a los estudiantes que se encuentran aquí y han resistido y que realmente pues están comprometidos consigo y con todo lo que tendrán que tener como cuidado. Vengo de un departamento, del Departamento de Arte, que ha sido ampliamente estigmatizado. Mis compañeras, mis futuras colegas, porque es un 95% de mujeres. Y me ha tocado en muchas ocasiones en los pasillos, en los baños, escuchar comentarios de miembros de la comunidad. Y yo sé que vienen no de una mala intención, pero sí lo que se menciona de las MMC se repite constantemente. A nosotros los profesores se nos juzga también porque pues si estamos en un mundo de arte es porque tenemos, no sé, una sexualidad diferente. Y es una cosa que, bueno, a los profesores en realidad no nos molesta. Pero sí creemos que aquí en la universidad podemos dar un cambio importante en establecer que pues nos encantaría tener hombres, más hombres en el ámbito de las artes, también en la danza, en el baile, en muchísimas cosas. Creo que es algo que va también a romper. Darnos cuenta también que partimos de ciertos modelos, sobre todo los que hemos tenido una educación cristiana, donde los hombres nos vemos de alguna manera llevados a la imitación de Cristo y queremos que las mujeres imiten a María, ¿no? Y entonces, como hombres podemos errar en mucho sentido, podemos recuperar, podemos reinventarnos, pero no damos oportunidad a que las mujeres como seres humanos cometan errores, tengan
una autodeterminación de su cuerpo, de su ser en muchos sentidos. Somos privilegiados universitarios, todos los que estamos aquí, y creo que podemos dar un gran cambio. Una cuestión que yo reflexiono, doctor, es que creo que sí debemos de comenzar a asumir ciertas responsabilidades, como es ponerle un alto a los comentarios que nuestros compañeros estén manifestando en algún momento, aunque esto lleve al quiebre de amistades. Creo, y bueno, esta es una cuestión muy personal, que también en su momento tenemos que ponerle un alto a nuestros padres y también tenemos que establecer un diálogo con nuestras madres, hermanas, novias, parejas, que han asumido cierto tipo de conductas y lo han normalizado y de alguna manera son esas cómplices que nos permiten hacer del mundo pues realmente una porquería. Gracias. Hola, pues quería igual agradecer por la conferencia. Soy Jorge Peláez, coordinador de la licenciatura en Derecho. Entonces, quería hacer una pregunta nada más, porque en Derecho llevamos varios años tratando de cambiar la lógica que impera en la mayoría de las facultades de Derecho, que son estructuralmente y profundamente patriarcales, ¿no? Empieza por la proporción entre hombres y mujeres dando clases, ¿no? Hace unos años probablemente era el 15% mujeres, 85 hombres, estamos ya como un 70-30, pero cuesta mucho trabajo porque las propias lógicas patriarcales hacen que los hombres te escriban proponiéndose para dar clases y rara vez te llega un currículo de una mujer que se proponga y que diga yo quiero dar clases por la propia forma y la estructura en la que funciona el patriarcado. Así todo hemos avanzado, pero hay un tema que sí es muy importante y por eso quería un poco saber cómo lo ves por el propio trabajo que estás haciendo en la UNAM, y es cómo lidiar con, digamos, una estructura de profesores, básicamente hombres, que replican cotidianamente, por todo lo que has dicho acá, todos los estereotipos, para lograr que uno, digamos, pueda seguir con todos sus profesores y profesoras buenos, ¿no? Porque en Derecho, sí, en general se replican la GGJ, es decir, hay problemas de generación, hay problemas de género y problemas de jerarquía. ¿Cómo hacerlo para sumarlos y no simplemente desde una lógica sancionatoria, ¿no? Es decir, ¿cuáles estrategias crees que pueden ser útiles? Y ese es un dilema que enfrentamos todos los días en Derecho, es decir, no queremos perder profesores, queremos que los profesores entiendan y se sumen a esta propia lógica del cambio, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál debe ser el equilibrio, ¿no? Entre, pues, sancionar y prácticas y formas de conducirse en el salón que no son las que espera la universidad y sus propios estudiantes y sus propias estudiantes, pero a su vez generando espacios para que puedan sumarse un poco a esta lógica de cambio. Gracias. Doctor, muchas gracias por la conferencia. Soy Daniel Álvarez, soy de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa. Curiosamente, este día en mi oficina me encuentro solo, no está mi jefa, no están mis 3 compañeras. En la mañana salí muy temprano de casa a llevar a mi hija a la guardería, a mi otra hija a la primaria. Fui con mi esposa al trabajo. No concibo un día sin mujeres. No lo concibo, menos una semana. Yo sé que muchos de nosotros podemos o no ser culpables de todo lo que sucede, de todo lo que ha acontecido históricamente, ¿no? Creo que no podemos invisibilizar los hechos, pero sí tomar una postura, ¿no? La parte de la reconciliación. Muchas veces la justicia, las leyes no alcanzan para tomar acción. Yo creo que la reconciliación tendrá que ser el camino día a día, y la pregunta es cómo poder mirar hacia adentro cuando muchas veces no lo hemos hecho, ¿no? Gracias.
Muchas gracias por sus comentarios, sus preguntas y el compromiso de ponerse ante ese micrófono. Yo cuando entré dije, no, pues porque vamos a hablar de masculinidades con hombres, ¿por qué tienen que ponerse de pie ahí frente a un micrófono? ¿Por qué no pasamos un micrófono como este, no? Móvil, pero bueno, veo que sí funcionó. Es un paso importante el ponerse ahí y plantear parte de la experiencia personal, como en varios casos, parte de las preocupaciones, planteamientos y de los hechos que suceden aquí. Pues quisiera responder así como en un mapeo los temas que han emergido aquí. Es muy claro desde las ciencias de la educación, la antropología, que hay un proceso de socialización primaria, para bien o para mal, en la familia. ¿Sí? Y la socialización secundaria se da sobre todo a partir de la escuela. Pero en la escuela pasan por lo menos el currículum explícito, el currículum oculto de los profesores y lo que llaman el tercer currículum, lo que pasa entre nosotros y nosotras como estudiantes. El día que yo llego con zapatitos de broche, que los otros compañeros, la maestra no dice nada, la que está a la entrada no dice nada, pero que me los critican porque son femeninos. Mi hija Tania, cuando estaba en la primaria, le decían que era homosexual porque le gustaba platicar con los niños. Ni siquiera saben qué quiere ser homosexual, ¿sí? Pero como no estaba jugando con las niñas, entonces, y jugaba con los niños y las niñas resentían eso, decían homosexual. Cuando estaba haciendo algo, en todo caso, heterosexual, pero estaba rompiendo una barrera. Entonces hay múltiples influencias. No hemos hablado aquí de los medios de comunicación, me faltó poner algunas imágenes, el gran poder que tienen los medios de comunicación para apuntalar para un lado o para apuntalar otro. Dice Bourdieu que cuando hay coherencia, para bien o para mal, de la socialización primaria y después todo el trayecto de la escuela, después es muy difícil cambiar esa estructura que se ha ido formando en la escuela. Cuando hay contradicciones, pues ahí quizá hay más esperanza y a veces puede ser una plática como esta. Yo recuerdo en la prepa el cineclub, por ejemplo, que organizaron, donde vi algunas películas que me impresionaron muchísimo. El profe de química, que más allá de la química que nos enseñó, refugiado español, nos enseñó la calidez humana, la escucha del mundo adulto hacia los jóvenes que, por ejemplo, en mi casa no había. Entonces, esos pequeños nichos de apertura, pues creo que todos aquí los hemos encontrado en algún momento, esa posibilidad de oferta hacia el cambio. El talibanismo existe también en México y esta transición de género yo no la veo como un camino pavimentado seguro, es una tendencia clara, pero México es un mosaico en donde están ocurriendo cosas simultáneamente distintas. En los Altos de Chiapas y en Caborca, Sonora y en Tamaulipas está todo el fenómeno del narco, que es algo hipermasculino, ¿sí? Y muchísimos jóvenes que tienen la secundaria completa o la prepa completa, realmente no les sirve de nada, ¿sí? Ni siquiera para migrar exitosamente, ¿no? Entonces de pronto son también presa de esa estructura, no solo delictiva, sino también hipermasculina, con una concepción muy misógina, hipermachista. Entonces hay muchísimas influencias que están atravesando, pero creo que en general la institución universitaria sí va avanzando a buen paso en esa dirección, con muchas resistencias, y aquí aludo a la última pregunta, con muchas resistencias y en donde sí tiene que haber castigo para cuestiones que son delictivas, pero también propuestas, cambios curriculares, revisión de los criterios y comités de selección. Ahorita que hablaban de la facultad de la Escuela de Derecho, Facultad de Departamento de Derecho, recuerdo una orquesta en Viena, una orquesta masculina durante más de 300 años, y se preciaban de que esa orquesta seguiría siendo masculina. De pronto llegaron los vientos del cambio y dijeron, no, ustedes no pueden discriminar la posibilidad de participar de mujeres. Se murió el arpista y determinaron que las personas, porque ya había pasado que sí dejaban mujeres que compitieran por la plaza, pero escogían a los hombres. Entonces la persona ejecutante tuvo que ejecutar atrás de una mampara. Entonces, con solo lo que escucho yo voy a escoger a la persona arpista, y ahí quedó, entró la primera mujer a esa orquesta.
obviamente con caras, o sea, realmente es muy semejante a las imágenes que ve uno que la reproducen de cuando en cuando de las primeras niñas afrodescendientes que entraron a las escuelas blancas en los años 60, ¿sí? O esta mujer que se negó a sentarse atrás, ya murió hace poco, en el autobús donde había una sección para blancos. Es muy parecido el proceso, y las mujeres que han desafiado, la primera mujer médica, la primera mujer abogada, la primera mujer médica, no había baños para mujeres en la facultad, no había baños para espacios para que se quedaran a la hora de la residencia, la primera que quiso ser cirujana. Realmente es notable. Ayer me llegó una imagen de una mamá con una hija que se ven de espaldas, y la niña le pregunta a la mamá, mamá, ¿qué es rendirse? Y él contesta, no sé, pero nosotras somos mujeres. O sea, no nos rendimos, es impresionante. Entonces, está todo el tema de la socialización, está todo este tema de la misoginia, que sí tiene que ver mucho con toda esta estructura judeocristiana que nos permea. Hay que ver, por ejemplo, en otras religiones, la hinduista me gusta mucho, el menú que tiene, digamos, de dioses y diosas, igual que los griegos, aunque los dioses eran los que mandaban, y eran los que violaban y producían semidioses, ¿no? Es muy interesante cómo va apareciendo, digamos, en esas imágenes, va apareciendo, pues, reflejada la cultura humana. Hubiera salido en la foto, no saliste, ¿verdad? En la foto. Me quedo con ¿cuántos eran en la foto? Como 16. Ahí hay que aprender a desafiar, a preguntar, la pedagogía de la pregunta. Bueno, ¿y por qué no quieren que salga? ¿Por qué les incomoda que salga? Tú desde tu seguridad, es más, voy a salir. O sea, ¿qué le quita a esa foto de los primos, sí, los hermanos, el que esté yo en algo que está, o sea, como devolver la pelotita y ponerlos a ellos en cuestión, porque ellos están, ahí está la presión de pares, ¿sí? En la familia. Y uno se cree, bueno, ya todos, ya con profesión, y ya con familia, y departamentito hipotecado, y de pronto esos valores antiguos están ahí presentes y hablan mucho. Igual en la mesa de tragos, ¿no? No tengo que estar inventando que estoy tomando antibiótico o que estoy jurado. O que mi esposa me exige para decir, bueno, yo les acompaño con un sidral y aquí podemos estar contentos, no tengo que estar yendo al mismo ritmo que ustedes hasta que se acabe la pata de elefante, cuando era lo típico que se tomaba en las fiestas, o nos acabemos las 10 caguamas. Entonces, ¿cómo lograr que este proceso sea más participativo? ¿Cómo confrontar amablemente desde mi yo interno? Que ese es el trabajo que se hace con los hombres, empezar a recuperar ese yo interno, un yo interno no tan dependiente de lo que digan ellas o digan ellos. En el grupo Hombres Responsabilizándose de su Vida, gracias por rescatarlo, originalmente era Hombres Renunciando a su Violencia, así llamó el programa, y estaba enfocado a que los hombres dejen su violencia. Llevamos 20 años trabajando en Jalapa, es un grupo voluntario, tanto los que llegan como los que trabajamos con ellos, pero decidimos dar un salto hacia adelante, decir, bueno, no es nada más lo que queremos dejar, sino hacia dónde queremos ir. Entonces mantuvimos el HRB como Hombres Responsabilizándose de su Vida. Y hay casos, por ejemplo, hay casos de un hombre, un mecánico, que empezó a encontrarle sentido al trabajo, había cometido un hecho de violencia hacia una de sus hijas y estaba muy preocupado, pero en el taller cerraban a las 7 y nosotros empezamos a las 6. Entonces en el taller él no tenía el interés de decir, oigan, estoy yendo a un grupo los miércoles para trabajar mi violencia, sino inventó que tenía un detalle. Aquí todos saben lo que es un detalle, bueno, no sé, es un amante. Tengo un detalle, el eufemismo, es que tengo un detalle. Entonces ya tipo 5:30 le decían, no, ya recoge tus cosas, no vayas a llegar tarde con tu amante. ¿Sí? Fuerte. Hay otro hombre que llegó con nosotros que también empezó a trabajar y trabajó fuerte. A partir, casi siempre es tocar fondo, en una boda, otra vez la familia, terminó peleándose con 2 cuñados, alcoholizado, y en uno de los golpes hasta le pegó a su esposa. Y llegó con nosotros
empezó a trabajar bien y empezó a cambiar. Y de repente ya no se reía de ciertos chistes en las mesas de tragos. Y un sobrino le dice, uy tío, te están dando agua de calzón. Agua de calzón, una antiquísima receta en donde se supone que las mujeres ponen un calzón con menstruación en agua y esa agua se la dan con tecito al hombre para controlarlo. Son representaciones sociales, ¿no? Entonces, tío, te están dando agua de calzón, ya no te ríes de los chistes, ya no nos acompañaste la otra vez que nos fuimos a madrear, porque se dice madrear, a alguien con el que habíamos tenido un problema. Me voy a lo del sábado, ya no pasé la diapositiva en donde se dice la noticia, hay todos los elementos para pensar que no fue un pleito normal en el estadio. Hay sospechas de que hubo algo más, pero un pleito normal, una pelea a golpes, ahí está la normalización de la violencia. Ese no fue un pleito normal. Los pleitos normales terminan con sangre, terminan con botellazos, pero no terminan desnudos. O sea, todo este diagnóstico diferencial, pero es la normalización de la violencia. Y por eso nos da miedo salir a la calle, nos da miedo ir al estadio con la familia. También ir solos, nos da miedo ir al estadio, pero nos ponemos la máscara de la invulnerabilidad. Creo que con eso podríamos ir terminando. Esto de los talleres de los hombres denunciados, por la experiencia de 20 años que tenemos en Jalapa, los hombres que son enviados por la ley, generalmente llegan con más resistencia, llegan muy resentidos, llegan victimizándose, pero hay una proporción de hombres que se quedan y van encontrándole sentido a lo que ahí se dice, no tanto por las personas coordinadoras, sino por lo que sale en el grupo. ¿Sí? En la metodología que utilizamos es de repente, no, pues es que a mí me mandaron, estamos 20 aquí, me mandaron porque salí denunciado en un tendedero. Y de repente 4 o 5 levantan la mano y te dicen, bienvenido. O sea, nosotros también. Y te vamos a decir lo que estamos aprendiendo acá. Entonces, lo que va pasando en ese grupo, a muchos hombres les hace sentido, hay otros que ni siquiera le dan chance, a las 4 o 5 sesiones se van. Entonces, ¿cómo combinar esta obligación con la capacidad de atraerlos a decir, mira, aquí hay algo importante, no solo por la denuncia, así como el que toca fondo por un accidente, el que toca cárcel, el que va al psiquiátrico, el que cae en algún tipo de consumo de sustancia, eso cómo convertirlo en una oportunidad de cambio, creo que eso es lo más importante. Eso es lo que podría. Y el arte. Se está feminizando el arte, está muy feminizada la religión. Viniendo para acá, un limpiaventanas traía una camiseta en inglés, decía Cool boys don't dance. Los chavos buena onda no bailan. Estamos dejando la danza también, en las fiestas son de repente las mujeres las que están bailando entre sí. Son elementos que no podemos dejar atrás y que habría que empezar a recuperar. El arte, la expresión emocional, el danzar y la espiritualidad son elementos que también nos van a ayudar a salir, digamos, de esta mazmorra y este laberinto de la masculinidad. Muchas gracias.